TIGC Centro 96.3. Póngala. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. 83 41 41 42. Cada denuncia de robo de combustible activa una respuesta inmediata. Nos tomamos muy en serio la protección de este recurso esencial para Costa Rica y actuamos sin demora para evitar cualquier impacto negativo. Durante los últimos meses hemos localizado una toma ilegal cada 3 días. Día a día nos preparamos para enfrentar el robo y asegurar que la energía que mueve al país nunca se detenga. En Recope nos encargamos de la energía que mueve al país. Vos, ayúdanos a protegerla. Denuncia al 1002. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio, y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar, tu libertad es nuestra razón de ser. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizontes. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Hued, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Todos somos Unión Médica, luchando con gran ilusión. Ese gremio que cultiva su ética profesional. Hoy es martes, Día de la Voz Médica, Unión Médica Nacional. Somos el sindicato que vela por los derechos de los cirujanos y médicos de Costa Rica. Escúchelo aquí, en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Unión Médica es orgullo nacional. Así es, efectivamente, hoy es día martes de La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, aquí en 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica, siempre de 7:20 a 8:20 de la mañana. Les recordamos que transmitimos en simultánea, estamos transmitiendo por 96.3 y también a través de nuestra página en Facebook, que la dirección es muy sencilla. ¿Por qué lo decimos? Porque si usted tiene que apartarse de su aparato de radio, no importa en qué lugar del mundo se encuentre usted, puede seguirnos escuchando. La dirección, para que usted la guarde ahí, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Repito, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Esa es la dirección. Ingrese ahí, dele me gusta y luego solamente tiene que darle clic a la letrita azul que le hemos dejado ahí al lado de la fotografía de nuestra invitada, que ya está con nosotros, para que de inmediato nos pueda escuchar en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Así es que es muy sencillo. facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Dele clic al link y escúchenos en su tablet, su computadora o desde su teléfono en cualquier parte del mundo. Finalmente, les agradecemos los comentarios, los aportes y las sugerencias que ustedes nos puedan enviar conforme avance el tema. Si usted no tiene en sus contactos nuestro número de WhatsApp, se lo vamos a dar. WhatsApp Programa Horizontes 83414142. Repito, 83414142, para que usted envíe sus comentarios, sus reportes de sintonía y sus aportes a través de la línea de WhatsApp. Bueno, hoy tenemos con nosotros a la licenciada María José Badilla Montes. Ella pertenece al Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Nos trae un tema que es de nunca terminar, un tema para el que todos tenemos que estar bien preparados, bien informados,
Nos preocupa mucho la seguridad de nuestras esposas, de nuestros hijos, de nuestras hijas, la nuestra misma, compañeros de trabajo, en fin, de todas las personas que somos respetuosas. Y es que hoy nos va a hablar la licenciada Badilla Montes sobre una guía práctica para entender el acoso laboral. Repito, una guía práctica para entender el acoso laboral. Y es que muchas veces los que no somos abogados nos confundimos y creemos que, bueno, esto es acoso laboral o no es acoso laboral. Sí, claro, denunciarlo y empezamos a hacer consultas a personas que al igual que nosotros no son abogados, no tienen los conocimientos, vienen las especulaciones, vienen los problemas, por así decirlo, por no asesorarse adecuadamente. Así es que, sin más, yo los invito a que prestemos mucha atención a la exposición que nos hará, repito, la licenciada María José Badilla Montes del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional con este tema, guía práctica para entender el acoso laboral. Licenciada, bienvenida a La Voz Médica. Qué gusto volver a compartir con usted. Los micrófonos son suyos. Muy buenos días, don Edgar. Un saludo para usted, para todas las personas que nos escuchan. Un gusto también para mí estar en su programa y muy feliz de poder colaborar nuevamente en este espacio de La Voz Médica. Hoy con este programa, ¿verdad? La guía práctica para entender el acoso laboral. Don Edgar, acá, en estos espacios que usted nos brinda, hemos analizado varias veces, como usted lo menciona, y desde distintos ángulos, esta problemática de acoso laboral. Hemos revisado el acoso laboral en la caja, el acoso laboral en otras instituciones. También se ha profundizado en el procedimiento disciplinario como tal de acoso laboral, así como, me parece, diferencias, ¿verdad? Que ha habido algunos programas sobre diferencias entre acoso y discriminación, diferencias entre acoso laboral y acoso sexual. Y el motivo por el cual volvemos siempre a la cuestión es que realmente es un aspecto de relevancia no solo para los médicos, sino para todos, ¿verdad? Como cultura general, porque lamentablemente el acoso es algo que se vive día a día en nuestras instituciones públicas y también en la empresa privada. Todos, estoy segura, conocemos de alguien que lo vive, ¿verdad? O sabemos que en nuestro trabajo, o pensamos que en nuestro trabajo se está presentando. Inclusive muchas de las personas que hoy nos escuchan pudieran estar pensando, ¿verdad? Si lo que están viviendo es acoso o no es acoso, ¿verdad? Están como en ese proceso de definirlo y no saben cómo actuar o tienen temor de denunciar. Entonces la idea de hoy es hablar de estos elementos, modalidades, formas excluyentes de acoso laboral, que de algún modo ya las hemos visto con ustedes, pero tal vez hoy de una manera más práctica, ¿verdad? Porque a veces los abogados nos complicamos mucho y entonces la información que llega, ¿verdad?, a la persona es muy poca, ¿verdad? No es suficiente como para poder empoderarse o apropiarse de estos conceptos. Entonces, básicamente esa es la idea. Y por otra parte, don Edgar, algo que no deja de ocurrir en las charlas que yo doy, ¿verdad?, o en las reuniones sobre este particular, es el error, que usted lo mencionaba ahorita al inicio, de llamarle acoso a cualquier problema que el funcionario tenga con la jefatura, llegando inclusive a extremos como denominar acoso a las potestades legítimas que tiene mi jefe por el hecho de ser jefe, ¿verdad? Esta es una especie de insubordinación muy propia de estos tiempos. Y bueno, también si nos da tiempo, que esperamos que sí, la idea es repasar algunas situaciones o manifestaciones de acoso que tal vez no se encuentran en las normativas de cada institución, porque ocurre algo con este tema. Es un tema que está en desarrollo, ¿verdad? Todos los días surge algo nuevo, la creatividad de los agresores es mucha, y de pronto tenemos leyes que son un poquito viejas, no obsoletas, pero que sí no contienen o no describen la multiplicidad de situaciones que en la vida real se presentan y que también son acoso, ¿verdad? Y entonces para esto echamos mano de la jurisprudencia
que nos viene resolviendo problemas reales, ¿verdad? Donde tal vez la normativa pues no establecía de manera taxativa que tal situación es acoso. Bueno, pero entonces la jurisprudencia hace un análisis de los elementos y dice si configura acoso, ¿verdad? Entonces, un poco por ahí es que vamos a ir tratando el tema. Es muy importante que nos ayuden las personas que nos escuchan con ejemplos, ¿verdad? Porque sabemos que nos escuchan muchos funcionarios de hospitales o de otras instituciones, muchos médicos, y son las personas que mayormente, ¿verdad?, nos pueden dar como ejemplos claros de las situaciones que vamos a ir conversando. Como siempre, don Edgar, tal vez para empezar por el concepto, ¿verdad? La Real Academia Española nos dice que acosar es perseguir sin darle tregua ni reposo a un animal o a una persona, y también nos indica apremiar de forma insistente a alguien con molestias o requerimientos. Esta es una definición común de acoso. Quiero decir común, que no conlleva, digamos, el desarrollo o la connotación jurídica que posteriormente ha tenido, ¿verdad? Y en esta definición común de acoso ya tenemos dos elementos centrales. El primero, que tiene que ver con esta acción de perseguir, asediar o presionar, ¿verdad? Y el segundo, que tiene que ver con la frecuencia. Y la definición nos dice sin darle tregua, ¿verdad? Y también refiere de forma insistente. Entonces acá, en este filtro, ¿verdad?, hay dos cosas: la acción como tal y la frecuencia. Y en cuanto a la frecuencia, ya tenemos un elemento diferenciador de que no puede ser una acción aislada, sino que tiene que ser algo que se venga desarrollando con el tiempo. Y entonces, en las normativas y en la jurisprudencia, pues se ha establecido pues un término, ¿verdad?, que se habla de 6 meses. Muchas veces llegan personas que han recibido o una agresión aislada, que sí pareciera que cumple con otros elementos del concepto de acoso laboral, pero fue aislada, o que es una situación que la persona comienza a vivenciar y que tiene, digamos, no sé, un mes, desde que llegó el nuevo jefe, siente que está, ¿verdad?, bajo este tipo de presiones, y entonces habría que darle, ¿verdad?, un poquito más de tiempo como para que prosperara una denuncia de este tipo, además de pruebas y muchas otras cuestiones que vamos a ir analizando, pero esto es algo muy importante en el tema de la frecuencia. De hecho, que la Sala Segunda, ¿verdad?, nos dice que el acoso laboral es toda conducta que ocasiona una persona o un grupo de personas que pueden ser o no superiores jerárquicos, donde ejercen violencia psicológica extrema, y esa es la parte importante de este elemento que analizamos ahorita, es que con su repetición o sistematización en el lugar de trabajo, atentan con herir, humillar, ofender o amedrentar. Entonces, jurídicamente, esta frecuencia de la que hablamos, y se le conoce o la vamos a leer en las normas como sistematización, ¿verdad?, como una conducta sistemática. Esta problemática, don Edgar, del acoso laboral, como para tener una referencia histórica que me parece además muy interesante, nace de estudios que realizó en la década de los 80 un psicólogo, médico, psiquiatra que se llama Heinz Lehmann. Esto fue en Suecia. Y él lo que hizo fue comparar estas situaciones que se estaban dando en los lugares de trabajo, estas situaciones conflictivas, con el comportamiento animal, específicamente con el ataque de animales, ¿verdad?, de un grupo de animales contra un individuo en solitario. Y por eso se introduce el término to mob, ¿verdad?, que es en inglés, o mobbing, que también así lo podemos encontrar en la literatura o en la jurisprudencia, que en español denominamos acoso, ¿verdad? Entonces fue esta comparación de cómo también en los lugares de trabajo se presentaban situaciones donde alguna persona sola o en asocio, que fue como inicialmente comenzó, se iban, digamos, sobre otra persona, ¿verdad?, a asediarla, a atacarla, a humillarla, ¿verdad?, a hacerla sentir mal, al punto de que pues la persona quisiera salir de su trabajo. Entonces el término
Mobbing, conocido también como acoso moral, psicoterror, todos estos, digamos, son como sinónimos, ¿verdad?, que nos ayudan a entender la amplitud o el alcance del acoso laboral. También se le denomina hostigamiento laboral, persecución encubierta, intimidación en el trabajo, maltrato psicológico, violencia psicológico, vienen precisamente de este verbo en inglés, to mock, que tal vez más puntualmente lo podríamos traducir como atacar, maltratar, atropellar o asediar. Germán nos hace un comentario y vea qué belleza lo que es la radio. Estamos empezando con este tema y ya estamos recibiendo algunos mensajes. El tema de hoy, por si usted llegó tarde, amigo o amiga oyente, aquí en La Voz Médica estamos con la licenciada María José Badilla Montes del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. El tema de hoy es guía práctica para entender el acoso laboral. Repito, guía práctica para entender el acoso laboral. Es muy importante que estemos nosotros los ciudadanos bien informados, muy bien informados. La realidad de las cosas es que este es un tema sensible y urgente, que en los centros de trabajo de todo el país se puedan presentar el acoso laboral. Muchas personas lo viven a diario sin saber cómo identificarlo, cómo denunciarlo, cómo enfrentarlo, como bien decía la licenciada ahora. Con la ayuda de la licenciada Badilla y esta guía práctica para entender el acoso laboral en Costa Rica, lo que se busca en este espacio de cultura ciudadana y en este espacio de La Voz Médica es informar, empoderar y prevenir. Esa es la idea, por eso le estamos pidiendo que nos acompañe durante esta hora. Ahora, nos hacen la consulta que nos están haciendo en este momento, y no me había puesto a pensarla yo. Nos dice, buenos días, perdone, no sé si es muy pronto para hacerle una pregunta, pero siempre hemos tenido esta duda y aquí los estamos escuchando en nuestro centro de trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre conflicto laboral y acoso laboral? Aquí estamos un grupo de personas que no somos abogados tratando de dilucidar el asunto. Unos dicen que es un conflicto ocasional, que puede surgir de desacuerdos, y otros dicen que el acoso es cuando es constante y la intención de buscar dañar. En fin, ¿cuál es la diferencia entre conflicto laboral y acoso laboral? Me parece que es válida la pregunta, licenciada. Sí, don Edgar, es muy válida y tal vez, estoy segura, espero, ese es el fin, digamos, mi propósito, de que se pueda aclarar, ¿verdad?, con este programa, porque, bueno, no hemos terminado de ver todos los elementos. Claro. Y realmente el acoso es un tema grande, ¿verdad? Entonces, básicamente, cuando no encontramos uno de los elementos que son medulares, o sea, que sí o sí tienen que estar para el acoso laboral, pues ahí es donde le buscamos otro nombre. Es decir, cuando un médico, un afiliado, nos consulta, nos presenta la situación, y entonces comenzamos a revisar el tema de la acción, digamos, así como de manera práctica, perseguir, asediar, presionar, intimidar, si la cumple, por ejemplo. ¿Es frecuente o es repetitiva? Si la cumple. ¿Cuál es su finalidad? Eso todavía no lo hemos analizado. ¿Cuál es la intención? ¿Cuáles son las manifestaciones? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, si en esa revisión vemos que muchos elementos no se cumplen, entonces, ¿qué hacemos? No es que le decimos al médico, no, entonces, como eso no es acoso, no es nada, no, sino que existen muchos otros conflictos, ¿verdad? Es una forma de llamarlo, pero problemas, otro tipo de conductas, otro tipo de faltas, ¿verdad?, que también son denunciables, pero que lo importante es que no todo es acoso. Entonces, llamémosle a las cosas por su nombre, y si lo que tenemos es una situación de faltas de respeto, ¿verdad?, pues entonces lo denunciamos como faltas de respeto y que se haga el procedimiento por faltas de respeto. El asunto acá es que muchas veces se apresura, digamos, el médico o el profesional, denuncia acoso y resulta que eso no es acoso. Entonces va a terminar en un proceso donde le dicen que por acoso no se puede sancionar a la persona que se está investigando, ¿verdad?, a la persona que se denunció, y entonces el médico queda con una sensación de que, pero entonces esto que yo viví, ¿verdad? Bueno, es que hay que buscar bien cuál es ese problema, cuál es esa falta, porque para definirlo bien, las instituciones tienen muchos reglamentos en donde existen otro tipo de situaciones. Entonces, poco a poco lo vamos a ir viendo. Magnífico. Heinz Lehmann, entonces, habla de esta frecuencia y repetición, ¿verdad? Y también dice que es un proceso de destrucción. Esta
palabras importantes, ¿verdad? Es un proceso, o sea, es algo que se va construyendo en el tiempo y que se compone de una serie de actitudes hostiles que de forma aislada, don Edgar, podríamos pensar, dice Lehmann, que son anodinas. Anodinas significa que son insignificantes, si usted las ve de manera individual. Pero cuando ya se analiza la repetición, ¿verdad?, la constancia y las consecuencias en el tiempo, podemos ver que ha tenido efectos perniciosos, muchas veces haciendo que la persona se desmotive, no quiera volver a trabajar, o incluso en muchos de estos casos ya existe un control por psicología o psiquiatría de esta víctima, ¿verdad?, precisamente por estas conductas. También este conjunto de acciones que hablamos sistemáticas, don Edgar, lo sistemático remite también a algo que es ordenado, ¿verdad?, a algo que es regular, táctico, metódico, que también se vincula mucho con esta intención de afectar el bienestar. Porque, y entonces acá hay un elemento importante, ¿verdad?, la intención, la intencionalidad que se tiene. Cuando hablamos de acoso laboral, no son acciones involuntarias ni azarosas, ¿verdad?, sino que es algo planificado. Tal vez con mucha maestría y fluidez, en acosadores profesionales, por llamarles de algún modo, lo vemos como algo muy natural, ¿verdad?, como algo muy espontáneo que simplemente ocurrió, pero no, don Edgar, o sea, cuando hablamos de acoso laboral, podemos entrever ese plan que tiene esta persona, este agresor, llamémoslo, esta persona que perpetra, digamos, el acoso laboral, y que tiene que ver con pues una serie de finalidades que busca, que ya ahorita las vamos a detallar, pero sí, digamos, de afectar el bienestar, ¿verdad?, de desestabilizar a la persona, de ocasionarle molestia. A nivel de jurisprudencia, que es también como parte de lo que queremos abordar en este programa, no solamente hablamos, don Edgar, de acciones, ¿verdad?, o conductas, sino también de omisiones. Y esto es algo sumamente importante, omisiones sistemáticas. Por ejemplo, mi función, ¿verdad?, en un servicio X de un hospital depende del trabajo que también realice otro compañero, ¿verdad?, o una jefatura. Y esta persona, como parte de su acoso, ¿qué hace? Que no cumple con su parte del trabajo por hacerme quedar mal. No sé, algo que se me viene a la mente ahorita, la programación de salas de operación, ¿verdad? Requiero que otro compañero me pase las listas de los pacientes que se van a operar mañana. Y entonces este compañero, ¿qué hace? Que me atrasa, ¿verdad?, o lo hace mal a propósito, o lo hace a última hora. Todo con tal de ¿qué? De que entonces cuando me pasa a mí las listas, ya se va a terminar mi jornada, tengo que correr, puedo cometer errores, ¿verdad? ¿Y cuál es entonces la finalidad o lo que se busca? Que yo me equivoque, ¿verdad? Que yo me equivoque, que yo me estrese, que yo la pase mal. Y este es un plan, ¿verdad? No fue algo de fortuito, ¿verdad?, que pudiera ser que ocurra, es muy normal en los lugares de trabajo. Entonces, esas son como las zonas grises que cuando damos la asesoría con el afiliado, el médico que nos viene a buscar, tenemos que analizar. O sea, ¿cuántas veces se han repetido situaciones como esta? Para nosotros poder trazar cuál es ese objetivo que tiene esta persona, o si fue que sencillamente, después un día, ¿verdad?, pues esto ocurrió por la cantidad de trabajo que se maneja. Entonces, las omisiones es también un elemento que se ha analizado un poco más por jurisprudencia. Otro elemento, don Edgar, es que sean demostrables. Y esto es importantísimo porque remite a la prueba, que también es algo de lo que hemos hablado mucho acá en el programa, ¿verdad? O sea, resulta muy idílico leer el concepto o escuchar hoy el programa en este momento y convencerme, estoy siendo acosada, ¿verdad? Voy a ir a presentar la denuncia, ¿verdad?, porque me va a ir muy bien, porque cumplo con todos los elementos. Pero ¿qué pasa si no tengo pruebas? ¿Verdad? El proceso se va a caer. Entonces, el elemento de que sea demostrable es parte del filtro que nosotros debemos pasar. Y si todavía no tenemos esas pruebas, es importante, ¿verdad?, o es un momento ideal para comenzar a respaldar, para buscar asesoría, ¿verdad?, con el objetivo de denunciar a futuro.
Lo único que provoca, don Edgar, una denuncia por acoso sin pruebas es que al final se desestime y que el acosador tome más fuerza. Y la víctima, pues, más bien, lejos de empoderarse, toma más, ¿verdad?, esa posición vulnerable de víctima. Entonces, los procesos, muchas veces es importante que los médicos nos comprendan cuando les decimos, doctor, parece que sí, pero todavía no, ¿verdad? O sea, necesito que vaya y la próxima vez que ocurra esta misma situación, usted tome las capturas de pantalla, no sé, ¿verdad?, de alguna situación que quedó ahí como documentada en WhatsApp. O que cuando esta situación ocurra, usted ponga al tanto por correo electrónico a su jefatura y nos guarde ese correo, ¿verdad? O que se haga acompañar muchas veces de testigos para ciertas situaciones donde usted ya sabe que se va a enfrentar alguna conducta de estas de acoso, y cuando ya tengamos estos elementos, pues de ahí sí podemos denunciar. Ahora que usamos tantos dispositivos electrónicos como puede ser el celular o cualquier otro, una tablet, etcétera, etcétera, le hago una pregunta, porque esto es siempre una cuestión de que algunos dicen, claro que sí, otros dicen, no sirve de nada. ¿Se puede grabar a una persona que una persona en su defensa puede decir, bueno, hoy lo voy a poner a grabar, y cuando venga como todos los días a tratar de maltratarme, ahí va a quedar grabado? ¿Eso tiene alguna validez o más bien nos podemos ver en un problema? Don Edgar, vieras que la regla general es que se tiene que pedir el permiso para grabar, pero eso es una regla general. Okay. Existe jurisprudencia muy reciente que dice, o sea, que sí avala la grabación como un medio de prueba, aunque no se tenga el permiso, ¿verdad?, de la persona que está siendo grabada, siempre y cuando sea para demostrar, o sea, es como con el fin, ¿verdad? ¿Cuál es el fin? Defenderme en un proceso. Entonces, si yo me voy a defender en un proceso y hago de manifiesto con esta prueba que me estaban agrediendo, esa es una prueba que ha sido tomada como válida por nuestros tribunales, ¿verdad?, a nivel judicial, y también lo he visto a nivel administrativo. Distinto es que yo lo grabe y utilice sin su permiso, ¿verdad?, y utilice esta grabación para ir a afectar, digamos, su honor, ¿verdad? O sea, la finalidad es muy diferente que defender. Vamos a ver. Nos queda sumamente claro. Continúe, licenciada. Otro elemento tal vez importante, lo voy a retomar más adelante, es la cantidad de personas o las dinámicas en las cuales se puede generar el acoso. En algún momento, hace muchísimo tiempo, se hablaba mucho de la jerarquía y había como una idea, ¿verdad?, de que tenía que ser como de un jefe hacia un subalterno. Bueno, ya ahora entendemos que no, que puede ser vertical, ascendente, descendente, horizontal. Ahorita lo vamos a analizar con más profundidad, pero es importante ahorita, como una idea general, al lado de los elementos que ya hemos venido indicando, ¿verdad?, como para pasar este filtro, de que una persona, por el hecho de que sea un compañero, nos quitemos esa idea de que el compañero, por ser horizontal, por ser igual, no me puede acosar. Esto no es así, ¿verdad? Existen ahora diversas, inclusive hablamos de grupos, ¿verdad? Grupos de personas que acosan a un solo individuo, o un grupo de personas que quieren acosar a un grupo de individuos, o un jefe que utiliza un grupo de subalternos para acosar a otro subalterno. Entonces eso ya ahora es muy dinámico, ahorita lo vamos como a revisar. Y finalmente, don Edgar, la intención, que era lo que hablábamos de que no puede ser una situación simplemente pues azarosa. Tiene que ser manifiesta la intención de afectar el bienestar, de ocasionar molestias o inclusive de provocar despidos o renuncias, ¿verdad? La conducta persecutoria está encaminada a dañar psicológicamente, a entorpecer, impedir, desprestigiar el trabajo de la víctima, a infundirle miedo, intimidarla, aterrorizarla, angustiarla, ¿verdad?, causarle algún perjuicio laboral. También pudiera ir dirigida a dañar el nombre o la imagen profesional. Claro. También a desvalorizar o minimizar, ¿verdad?, y las obras o los logros profesionales. Qué espanto, licenciada, cuando usted lo dice así, qué duro que suena, ¿verdad? Y es que realmente cuando se habla de gritos, de burlas constantes, de aislamiento, de esa sobrecarga intencional de trabajo o hasta la difamación que usted lo mencionaba ahora,
realmente la persona puede caer en una crisis o en un estado depresivo que va a afectar toda su calidad de vida y cuidado si no proyectar eso también dentro del hogar. Continúe. Por supuesto, don Edgar, algo que o sea, cuando ya el médico llega a buscarnos, por ejemplo, el departamento legal, vemos una persona desmotivada, ¿verdad? Una persona que ya está enferma, ¿verdad? Que ya ha buscado ayuda, claro, que ya tiene tratamiento psiquiátrico, que ya ha pensado o ha hecho incluso planes o investigaciones, ha buscado información para ver cómo hace para renunciar a su trabajo, ¿verdad? Entonces realmente, por eso, don Edgar, es que algo muy, muy bueno, si se logra con este programa, es que pensemos 2 veces antes de decir acoso, ¿verdad? Porque es algo fuerte el acoso. Entonces podemos, ¿verdad?, decir, bueno, que esta persona, y es que lo usamos para todo, ¿verdad? Nos llaman de un banco a ofrecernos una tarjeta, es que nos están acosando. No sé, tenemos varias llamadas de alguna persona del trabajo, es que nos están acosando. Y no, o sea, realmente lo que dice usted, o sea, el acoso es algo realmente fuerte. Sí, hay que dejar las cosas en su propia dimensión y no casualmente empezar a utilizar el término para otras cosas, porque entonces lo vamos degradando, lo vamos manoseando y inclusive nos lleva a confusiones. Ese ejemplo suyo es muy muy clásico. ¿Cuántas veces estamos con un familiar o algo así y suena el teléfono, uy, otra vez de tal banco, para ofrecerme una tarjeta de crédito? Que esta gente, ¿cómo lo acosa a uno? O sea, la palabra acoso se usa con mucha frecuencia, pero hay que usarlo en su justa dimensión para no confundirse. Continúe, por favor, licenciada Badilla. Sí, don Edgar. Vamos a ver, bueno, tal vez como con esto vamos a ir aterrizando, ya ahorita pasamos, ¿verdad?, como la parte más general de los elementos, para ir aterrizando un poco el tema, cómo podemos ver nosotros el acoso, porque el acoso, don Edgar, muchas veces, la mayoría de las veces, es solapado, ¿verdad? O sea, no es algo, o sea, el acosador es una persona muy hábil, muy inteligente, y no va a hacer una situación, o no ocurre, digamos, por lo general así, pues que de buenas a primeras digamos, ok, ya, ¿verdad? Ya vimos cuál es su intención y ya sabemos cómo están las cosas con este nuevo jefe o con este compañero, sino que lo hacen como muy por debajo de la mesa. Entonces hablamos de manifestaciones, o sea, manifestaciones que son ya como las situaciones fácticas en las cuales podemos ver que hay acoso. Una de ellas es la discriminación laboral, ¿verdad? En algún programa hablamos de que la discriminación puede ser una manifestación del acoso, pero no al revés, ¿verdad? El acoso no es una manifestación de la discriminación. ¿Por qué? Porque la discriminación laboral siempre tiene otro elemento, que va a vincular un trato diferenciado por alguna razón de edad de la persona, de raza, de etnia, de discapacidad, de género, estado civil, de religión, apariencia, afiliación sindical, o sea, lo que sea, don Edgar, que carezca de una razonabilidad desde el punto de vista laboral, porque es cierto que existen diferenciaciones que podemos hacer siempre y cuando se justifiquen, ¿verdad? Pero cuando el trato diferenciado no tiene ningún tipo de justificación, ¿verdad? O sea, no es razonable desde el punto de vista laboral, ahí es donde hablamos de discriminación. Entonces, un acosador, digamos, o una persona que ejerza acoso laboral podría fijarse en esto, ¿verdad? En, no sé, la inclinación, ¿verdad?, de una persona, la preferencia sexual de una persona, para empezar por ahí, por ese lado, por ese punto, a acosar. También tenemos la desprotección de la integridad o la seguridad laboral, y esto estamos hablando de las conductas que tienden a poner en riesgo la integridad o la seguridad de una persona trabajadora. Por ejemplo, don Edgar, esto lo vemos mucho. Sabemos que en la caja hay muchos problemas y sabemos que no siempre se cuentan con los insumos o los recursos, pero resulta que existen jefaturas que acosan, ¿verdad? Y que lo vemos cuando el subalterno le solicita algún equipo de protección, ¿verdad? O le hace ver que tiene alguna herramienta o algún insumo de trabajo que está dañado, que es inadecuado, y que con esto le puede conllevar a serios problemas en su labor específica. Le manda correos, le hace notas, piden reuniones, y esta jefatura no hace absolutamente para mejorar, no hace absolutamente nada para mejorar esas condiciones, y entonces
Esto de manera aislada, uno podría pensar, don Edgar, y aquí es donde empezamos con estas diferencias. Bueno, pudiera ser que esta jefatura está siendo irresponsable, digamos, con sus obligaciones como jefe. Sencillamente podría ser eso. Pero bueno, si lo analizamos con otros elementos, podría ir más allá y podría ser un ejemplo o una manifestación de acoso en la cual el jefe adrede incurre, digamos, en estas omisiones para hacer quedar mal a este funcionario y todo lo que indicamos, ¿verdad? Estresarlo, que se sienta mal, etcétera. Entonces, muchas veces, y esto de verdad es algo del día a día en la caja, una silla, ¿verdad?, que no permite, o sea, que por la postura le genera muchos problemas de espalda al médico. Condiciones de luz que no permiten hacer bien el trabajo, hacinamiento, o por ejemplo, hay jefaturas, esto es un caso de la vida real que yo tuve, una jefatura que ejercía acoso en contra de 2 funcionarios y entonces los pasaba trasladando de lugar de trabajo, ¿verdad?, para que ellos hicieran su función, y llegó al punto de mandarlos a sitios de construcción, o sea, a sitios de la caja donde estaban en remodelación. ¿Qué es esa barbaridad? Donde habían fotografías y videos con audio de donde se escuchaban los martillazos, donde había polvo encima de los escritorios, donde habían fugas y se metía el agua, ¿verdad? O sea, cuando esto se hace a propósito para hacer sentir mal a esta persona, para afectar su bienestar, ahí es donde hablamos de situaciones o manifestaciones de desprotección a la integridad y seguridad como manifestaciones de acoso. En ese momento yo le pediría que me dé un momentito para ir a la cabina central. Me dice el compañero Alex que tenemos que ir a la cabina central y retornamos en breve. Retornamos en breve con La Voz Médica, Unión Médica Nacional. Enaltecemos el ejercicio de la medicina. Unión Médica, es orgullo nacional. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. 83 41 41 42. Cada denuncia de robo de combustible activa una respuesta inmediata. Nos tomamos muy en serio la protección de este recurso esencial para Costa Rica y actuamos sin demora para evitar cualquier impacto negativo. Durante los últimos meses hemos localizado una toma ilegal cada 3 días. Día a día nos preparamos para enfrentar el robo y asegurar que la energía que mueve al país nunca se detenga. En Recope nos encargamos de la energía que mueve al país. Vos, ayúdanos a protegerla. Denuncia al 1002. Estamos de regreso en La Voz Médica, Unión Médica Nacional, el sindicato que agrupa a los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es orgullo nacional. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio, y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar, tu libertad es nuestra razón de ser. Horizontes. Retornamos, estamos en La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, programa que transmitimos todos los días martes, para que usted lo tenga presente, martes de cada semana, de 7:20 de la mañana a 8:20 de la mañana, siempre aquí en 96.3 Radio Centro. Dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes está La Voz Médica, un programa que nos trae muchísima información, tanto para los médicos a lo largo y ancho del país, por un medio masivo como es la radio. Los estamos contactando, les estamos llevando información, igualmente al resto de la ciudadanía. Dentro del concepto de cultura ciudadana todos vamos aprendiendo. Quiero enviar algunos saludos aquí rápidamente. Desde el hospital, Tony Facio dice, los estamos escuchando, muy bueno el tema, como siempre. Felicito a la Unión Médica por este tipo de espacios. Desde el hospital de niños dice, hola, buenos días, solamente para reportar sintonía de varios compas, dice aquí, varios compas estamos escuchándolos desde el hospital de niños. Muchísimas gracias. Hospital Calderón Guardia también. Elevais de Poás dice, estamos en sintonía desde Elevais de Poás, gracias por este espacio. Elevais de Sabanilla también
Leváis de Sabanilla, igualmente Leváis de San Sebastián. Dice por acá, los estoy escuchando en mi vehículo, vengo de Alajuela para San José en un presón tremendo. No soy médico, pero qué bonito este espacio. ¿Cómo aprendemos? Aquí vengo con mis 2 hijos, un hijo y una hija, y los dos venimos hablando de diferentes casos que se han presentado en los lugares de trabajo y en el caso de un familiar que sufrió realmente de acoso laboral. Los felicito y sigan adelante. Desde el hospital de Golfito, también dice aquí, Golfito está con un clima sabrosísimo, húmedo, caliente y hospitalario, como siempre somos aquí en Golfito. Sigan adelante, los felicitamos. Bueno, licenciada, yo creo que hay varios reportes. Voy a dejar hasta aquí los reportes para que usted continúe con su exposición porque el tiempo apremia. Adelante. Muchas gracias, don Edgar, y un saludo para todos. El entorpecimiento laboral, como una de estas manifestaciones de acoso laboral, es toda acción que tiende, ¿verdad?, a entorpecer el cumplimiento de una labor, o a hacerla más gravosa, a retardarla, ¿verdad?, perjudicando a la persona trabajadora. Básicamente son parte de los ejemplos que ya hemos venido indicando. También podemos ver como una manifestación de acoso la inequidad laboral, ¿verdad?, asignar funciones ajenas al cargo o a las atribuciones específicas, sea para menospreciar a una persona o para que presente dificultades a la hora de realizarlas, ¿verdad? Entonces, a alguien, no sé, tengo 2 compañeros, uno sí está muy capacitado en un tema, pero le voy a dar esta situación a este otro compañero para que quede mal, ¿verdad? O, más bien, tengo un especialista, un médico especialista, y pues le pongo unas funciones que son, digamos, no de su especialidad, ¿verdad?, sino unas funciones menores a las que su capacidad le permiten para que se sienta mal, ¿verdad? El maltrato como tal, ¿verdad?, la violencia verbal, psíquica, aunque el acoso laboral se da mucho y pasa mucho por un asunto más emocional, ¿verdad?, por un más psíquico, más de doble sentido, más difícil de trazar. El congelamiento o el aislamiento, que es la minimización de las capacidades, de los conocimientos o de las potencialidades de la persona, o su aislamiento con respecto a los otros funcionarios, entre otras situaciones. Estas, don Edgar, son como de las más recientes que yo he podido encontrar a nivel de jurisprudencia, sin perjuicio de algunas que vamos ahora, si nos da tiempo a analizar, propiamente de la normativa de relaciones laborales y que son muy ejemplificantes. Algunas modalidades de acoso laboral. El vertical ascendente, ¿verdad?, se da cuando proviene de una persona que detenta mayor poder que la persona acosada. Generalmente hablamos de jefatura, ¿verdad?, que de manera abusiva o desmesurada, perversa, pues ejercen, ¿verdad?, este tipo de situaciones. En el tema de poder hay que matizarlo un poco, don Edgar, porque vamos a ver, incluso entre 2 compañeros del mismo rango, podemos hablar de que hay más poder en aquel que tiene mayor antigüedad y mayor conocimiento en determinado tema, por ejemplo, y utiliza ese conocimiento o esa experiencia para afectar o para acosar a su compañero. Entonces ahí también estamos hablando de que hay una diferencia de poder, no tanto porque jerárquicamente, ¿verdad?, esté formalizado, sino porque en la materialidad realmente tiene más poder, ¿verdad?, en ese asunto que utiliza para acosar. El vertical ascendente es al revés, de los subalternos hacia el jefe, ¿verdad? Y aquí puede ser solamente un individuo o puede ser en asocio, ¿verdad?, con los compañeros que se quiera acosar a este jefe, no sé, para sacarlo, por ejemplo, del lugar de trabajo, para que termine buscando una permuta, un ascenso, irse del lugar donde está. El horizontal, ¿verdad?, que proviene de misma posición jerárquica, y el laboral mixto, ¿verdad?, que es el acoso laboral que proviene del asocio de la jerarquía o una o más personas y se ejerce contra la persona trabajadora o viceversa, que era lo que yo les decía. Ahora, laboral mixto, el jefe se pone de acuerdo con un subalterno para atacar a otra jefatura, o se pone de acuerdo el jefe con un subalterno para atacar a otro subalterno. Y estas son modalidades
que realmente no están, esta por ejemplo, laboral mixto, no está en la normativa de relaciones laborales de la Caja y es algo que se puede presentar. Entonces es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque pudiera ser que alguien diga, no, es que esta modalidad no está tipificada, ¿verdad? Entonces de esto no es acoso. Ahí es importante mejor asesorarnos y ver cuál ha sido el desarrollo más reciente de estos temas de acoso laboral. Entonces, don Edgar, tal vez como a modo de resumen, ¿verdad? La intencionalidad tiene que, como fin, minar la autoestima, la dignidad de la persona acosada. La repetición, que se trata de un comportamiento que es constante y que no es un hecho aislado. La longevidad de la agresión, que tiene que ser durante un tiempo, ¿verdad? Durante un periodo de tiempo y que también sea constante. Es decir, si hablamos de una acción aislada hace un año o otra que se presenta hoy, un año después, muy probablemente esto, a nivel, por ejemplo, de Caja, de un procedimiento disciplinario, pudiera ser que se analice el tema de la frecuencia y que no se llegue a considerar acoso. La asimetría de poder con la nota que les dije ahorita, ¿verdad? De que pudieran ser incluso dos compañeros, pero que alguno tenga más poder por el tema de su expertise o por cualquier otro elemento. Y el fin último, ¿verdad?, de la conducta, que es que la agresión tiene como finalidad, se habla, don Edgar, de que tiene como finalidad que la persona abandone su trabajo. Sin embargo, esto se ha matizado también, ¿verdad?, en la jurisprudencia, y muchas veces no tiene que ver con que la persona se vaya, sino más bien seguir teniendo a esta persona ahí, ¿verdad?, que ojalá no denuncie, y seguirla afectando, ¿verdad?, seguirla molestando, y muchas veces cuando ya sí se logra el objetivo y la persona pide que se le traslade o termina renunciando, lo hemos visto mucho en jefaturas, lamentablemente, ¿verdad?, representantes patronales de la Caja. Cuando vemos jefaturas que acosan, pues siempre tendrán como alguna otra persona, ¿verdad?, que escogen para continuar perpetrando estas conductas. Licenciada, hay una pregunta que me la vuelven a recordar acá. Yo se la comenté a usted durante el corte. Estamos claros, y para la persona que ya le respondí por escrito, que el tema es completamente otro, porque una cosa es el acoso laboral, que se refiere a conductas que buscan degradar y humillar al trabajador, como bien ya lo explicó la licenciada Badilla, y otro es el acoso sexual, que implica conductas de naturaleza sexual no deseada. Son cosas totalmente diferentes. Pero nos dice aquí una doctora que prefiere que no le damos su nombre ni su número telefónico, así lo vamos a hacer, obviamente. Dice que, por favor, que ahí está con un grupo de compañeras escuchando, y que en algunos momentos hay algunas jefaturas que practican el acoso laboral con fines de ablandar a la persona. Me lo pone en la segunda vez que me insiste, ablandar, entre comillas, a la persona con fines sexuales. Le pediría un comentario muy pequeño, porque sería hacer prácticamente otro programa y nos saldríamos del tema, pero sí, por lo menos para darle tranquilidad a esta persona, que son cosas diferentes. Claro, don Edgar, y es que es muy válida la pregunta, y puedo entender de dónde puede generarse la confusión o la inquietud. Evidentemente sí, el hostigamiento sexual tiene que ver con acoso, ¿verdad?, o sea, conductas que son sexuales y que son indeseadas, ¿verdad?, y que también habla del término reiteración, o sea, es que son acosos los dos, nada más que uno es sexual y el otro es laboral. Correcto. Y que produzca una interferencia en las condiciones de desempeño laboral y de docencia o en la prestación del servicio. El asunto del acoso laboral, que podría haberse inmerso en el hostigamiento sexual, tiene que ver, don Eduardo, con una manifestación del acoso sexual, que son las amenazas, ¿verdad?, implícitas o directas, de daños o de represalias en nivel laboral, ¿verdad? Entonces es como una manipulación que se le hace a la persona, o una represalia o una amenaza de que va a sufrir alguna situación de índole de empleo, ¿verdad?, laboral, si no me da lo que yo le estoy pidiendo, ¿verdad? O sea, si no me corresponde, o a mis requerimientos o favores sexuales, ¿verdad?, no me dice que sí, entonces te voy a afectar, ¿verdad?, a nivel laboral. Y entonces ahí es donde se empiezan a
ejercer este tipo de actitudes, ¿verdad? No se colabora con el trabajo de la otra persona, la afecto en su trabajo, no le doy los insumos, pero eso realmente es una represalia dentro del hostigamiento sexual. Ok, perfecto. Aquí tengo una consulta que me parece muy importante. Dice don Alexis, dice, gracias por la información. Consulta, ¿puedo considerar como acoso la indiferencia total de mi jefe? No me habla, no me llama a reuniones, cuando a otros de igual rango pasan justos largos periodos de tiempo. O sea, pasan en reuniones y me cuestionan mis decisiones, tampoco me da explicación de la situación. El caso es totalmente real, dice don Alex. O sea, lo tienen marginado totalmente. Ok, podría ser que sí, ¿verdad, don Edgar? O sea, el acoso no es algo que nosotros hacemos una entrevista, ¿verdad? Para consultar todo esto que estamos revisando en el programa, y si ya usted me dice que esto es algo frecuente, que es repetitivo, que se asocia con otros elementos, ¿verdad? Que buscan tal vez que la persona se sienta mal en su trabajo, que se quiera ir de su trabajo, que ya tiene una afectación personal, una afectación a nivel laboral, que probablemente es solo contra él, ¿verdad? Que lo hace. Bueno, ahí podríamos analizar, ¿verdad? Que si existe o no acoso. Es muy difícil, ¿verdad? Con tan poquitos elementos poder decir. Tal vez la respuesta sería, hay que contar con asesoría legal, eso es lo importante. Y nos podrían llamar exactamente para nosotros poder identificarlo. Perfecto. Continúe, nos quedan 3 minutos todavía y yo sé que usted tiene mucho material ahí. Bueno, es poco tiempo, pero tal vez no quisiera que se cierre el programa sin hablar de los supuestos excluyentes de acoso laboral. O sea, ¿qué no es acoso laboral? Estamos hablando de conflictos pasajeros, ¿verdad? De roces o de tensiones que son circunstanciales por alguna situación particular que en algún momento determinado se está viviendo en el lugar de trabajo. Estos son incidentes que son aislados y que no vuelven a repetir. Entonces esto no podría considerarse acoso laboral. Cuando una jefatura está actuando conforme a los lineamientos que establece la normativa, y eso es muy importante, don Edgar, porque yo le hablaba de que ahora vemos mucha insubordinación, ¿verdad? O sea, subalternos que no les gustan las jefaturas. Hay que recordar que dentro de las potestades existen los poderes de mando, de fiscalización, de dirección y disciplinario, y que esto es parte de lo que un jefe puede hacer. Entonces las órdenes de la jefatura no constituyen acoso laboral. Las actuaciones administrativas, por ejemplo, que se abra una investigación preliminar, ¿verdad? Si la normativa prevé que la situación podría constituir una falta, muchas veces el médico lo que nos dice es, pero es que solo a mí me abre investigaciones preliminares. Bueno, hay que analizar, ¿verdad? Si es como con la intención de molestar y son investigaciones preliminares que no tienen ni pies ni cabeza, podríamos pensar junto con otros elementos en acoso laboral. Pero es decir, un jefe tiene el deber de abrir investigaciones si hay sospechas de faltas. Nuevamente, solicitar que se elabore algún trabajo, que se cumpla alguna función, ¿verdad? Enviar circulares, directrices, recordatorios de que se cumpla, ¿verdad? con las normas. Estas situaciones no son acoso laboral. ¿Verdad? Dar órdenes, evaluaciones de desempeño bajas pero que están justificadas. Bueno, es que ya eso es un tema de la evaluación del desempeño como tal. Distinto sería una evaluación o muchas evaluaciones del desempeño, ¿verdad? Donde se califica mal y no existe una fundamentación y nuevamente se cumplen los demás criterios que hemos revisado sobre el acoso laboral. Bueno, realmente yo creo que el acoso laboral no es un tema menor ni individual, es una manifestación de desequilibrio de poder que deteriora a las personas, como usted lo explicaba, licenciada, deteriora a las personas, a los equipos de trabajo y a las organizaciones. Reconocerlo, hablarlo y actuar es responsabilidad de todos. Así es que yo espero que esta guía práctica no se quede en el papel, que se traduzca en cambios reales en cada espacio de trabajo en nuestro país y desde luego en el campo de la salud, que es el que más le concierne a lo que es la Unión Médica. Licenciada Badilla, yo le agradezco muchísimo la exposición suya. Son muchas las inquietudes que habían, pero se fueron evacuando poco a poco, así es que agradecidos con usted, licenciada María José Badilla Montes, del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Un placer, don Edgar, buen día.
Gracias, bendiciones para usted, licenciada, y para todos los oyentes de Horizontes. Mañana 7:20 de la mañana regresamos nosotros, y recuerde, martes de la próxima semana de 7:20 a 8:20 de la mañana, siempre aquí en 96.3, La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Buenos días. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42, 83 41 41 42. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio, y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar, tu libertad es nuestra razón de ser. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. ¡Horizontes! CIGC Centro 96.3. Póngala.